El año es 1969 y Gerard O'Neill es un profesor de Princeton, un profesor de física de altas energías y, como todos en aquella época, está enamorado del tema del espacio, es el 69, y decide montar con algunos de sus estudiantes un seminario con una pregunta engañosamente simple. La pregunta era: ¿cuál es el mejor lugar para desarrollar una civilización tecnológica? La sorprendente respuesta es que no era un planeta, no era la Tierra. Su alternativa era desarrollar una gran colonia espacial. Pensemos que en el 69 teníamos una pequeña capsulita que estaba llevando 3 personas a nuestro satélite más cercano. Una cápsula pequeña, estrecha, donde podías convivir malamente unos pocos días, algo así como una caravana para irse de vacaciones. Y sí que había algunas personas que habían propuesto crear algún tipo de estación espacial, crear algún tipo de nave que permitiese habitar permanentemente el espacio. Lo impresionante de la propuesta de O'Neill y de sus estudiantes era la escala y la velocidad. No estaban hablando de una pequeña estación espacial, como otros podían haber propuesto. Lo que O'Neill quería era llevar al espacio esto. Un pueblo de 10.000 habitantes, como Tafalla, este es un pueblo de Navarra, y llevarlo al espacio y hacer que la gente viviese de forma permanente en el espacio. La ambición era tremenda. Tanto es así que Gerard O'Neill estuvo mucho tiempo intentando que alguien le publicase ese tipo de estudios y ese tipo de trabajos. Naturalmente era físico de altas energías. Tal vez no estaba totalmente al día de la complejidad desde el punto de vista ingenieril que eso tenía. Pero ya sabemos que eso no es algo que a los físicos de altas energías normalmente lo tengan en la cabeza, ¿no? A los ingenieros nos preocupa más. En cualquier caso, después de varios años de intentarlo, en 1974 consiguió que una revista, Physics Today, le publicase sus investigaciones, le dio la portada y las imágenes que contenía la revista llamaron de una forma extraordinaria la atención del público. O'Neill proponía colonias espaciales de 20 kilómetros de largo. Proponía cilindros con un diámetro en el que se podían construir montañas, en el que había nubes y que giraban para producir gravedad artificial. Como digo, el impacto en el público fue espectacular. Llamó muchísimo la atención en una nación que estaba buscando proyectos después del programa Apolo. Tanto es así que O'Neill acabó dando explicaciones en un comité en el Congreso, en otro en el Senado, explicando sus propuestas. La propuesta original de una colonia de 10.000 personas viviendo en el espacio y propuestas más avanzadas como el modelo 4, la isla 4, que hablaba de poner 2 millones de personas en el espacio para el año 2008. La respuesta política fue igualmente impresionante. Este hombre, William Proxmire, era el responsable del comité del Senado, el comité del Senado que daba los fondos a la NASA. Y la frase fue clarísima: este es el argumento mejor que he oído para recortar la financiación de la NASA hasta los huesos. No va a haber ni un céntimo para esta loca fantasía. La NASA, que ya tenía muchos problemas para conseguir dinero después del programa Apolo, decidió aparcar discretamente el tema de las colonias espaciales y a día de hoy tenemos únicamente 2 pequeñas estaciones espaciales para que los astronautas habiten de forma más o menos permanente. La Estación Espacial Internacional, que seguramente conocéis muchos, la Estación Espacial China, que es bastante menos conocida, y en total hemos tenido un récord de 17 personas en el espacio. Estamos lejos de la propuesta de O'Neill. Y sin embargo, había argumentos razonables y lógicos detrás de lo que proponía O'Neill. ¿Por qué O'Neill hizo esta propuesta? Bueno, en primer lugar, O'Neill conocía los trabajos de un ingeniero, Peter Glasser, que había propuesto en 1968 el desarrollo de grandes satélites solares para transmitir energía a la Tierra. Satélites que podían recibir energía solar 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año. Al menos si la órbita era adecuada. Este hombre, de hecho, fue el responsable del proyecto del retroreflector láser que el Apolo 11 colocó en la Luna. Y las 10.000 personas que O'Neill quería llevar al espacio eran trabajadores que iban a construir estos satélites para proporcionar energía a la industria de los Estados Unidos. También tenía pensado
porque era necesario todo lo que necesitaría una colonia espacial. En primer lugar, alimentos, desde luego, y habría una serie de hábitats separados, hasta 73, donde se cultivarían los alimentos, porque era imposible llevarlos desde la Tierra. Y también traer recursos que no era posible extraer desde la Tierra. Diseñé una catapulta electromagnética para que desde la Luna y más tarde desde los asteroides pudiese traerse todo el material que era necesario. Porque el objetivo de O'Neill era construir un hábitat tan atractivo como fuese posible, tan similar a la Tierra como fuese posible para llevar a la gente. Cuando ahora oímos hablar de alimentos kilómetro cero, O'Neill lo pensó antes. Cuando hablamos de residuos cero, O'Neill lo pensó antes, porque una colonia necesita reciclar todo el agua, todo el oxígeno, no puede permitirse expulsar basuras al espacio, etcétera, etcétera. Era una propuesta terriblemente ambiciosa y nacía en un momento en el que era necesario. Pensar que los años 70 eran los años de los límites del crecimiento. Era la época en la que la sociedad se empezó a asustar ante el crecimiento exponencial de la población y en el imaginario colectivo apareció un futuro en el cual la humanidad estaba condenada a hambrunas masivas, a plagas que se extendían, a guerras nucleares muchas veces que iban a acabar con la población. El futuro que se nos planteaba era Mad Max, literalmente. Y O'Neill decidió aportar una esperanza a esta sociedad que parecía haberla perdido. Sí había límites para el crecimiento, sí la población estaba creciendo, pero desde la ciencia y la tecnología eso podía corregirse. Y no solo pensó en un futuro de pirámides tecnológicas como Blade Runner, no. Quería construir colonias con puentes, con lagos, con ríos, con paisajes, y el objetivo último era conseguir que la población de la Tierra, si iba a crecer de forma exponencial, tuviese un lugar donde extenderse. Conseguir que se redujese la población de nuestro planeta y así el impacto sobre los recursos, tanto naturales, minerales, biológicos, y consiguiésemos no destruir totalmente nuestro planeta. La idea a mí me parece bellísima. Probablemente era demasiado utópica, probablemente era demasiado ambiciosa. Pero esa idea de aportar esperanza cuando vemos un futuro tan negro, creo que sí era uno de los principales objetivos y debería serlo de la ciencia actualmente. Y evidentemente es muy difícil. Evidentemente estamos lejos de eso. Sin embargo, reflexionar sobre las mismas preguntas que O'Neill se hizo y sus estudiantes y ver cuál es la respuesta que dieron nos puede ayudar a orientarnos también en estos temas. Es probable, o casi seguro, que las colonias espaciales, las de gran tamaño, estén a siglos en el futuro. Pero, ¿y si nos planteamos hacer algo más sencillo y hacerlo aquí en la Tierra? ¿Podemos copiar algunas de estas ideas de O'Neill y ponerlas en la práctica en Bilbao? Pues podría ser. Lo que habíamos pedido era relativamente sencillo. Primero, reciclar el aire, y en Bilbao no tenemos problema con el aire, ¿verdad? Nos podría bastar no contaminarlo. Eso sería un primer punto. Sí deberíamos reciclar todo el agua, por ejemplo. Y sí deberíamos ir a una sociedad en la cual no tirásemos ningún residuo, no vertiésemos ninguna basura, lo recuperásemos todo, porque en una colonia espacial hay que hacerlo y al final nuestro planeta es una pequeña colonia espacial. Algo hemos empezado, hemos puesto paneles solares en San Mamés. Bueno, algo de energía nos producen, pero evidentemente necesitamos mucha más energía. Y Bilbao tiene ahí un punto importante, también es la sede de una de las principales compañías energéticas del país. Digo yo que si se apuntan al plan algo se podrá hacer. Evidentemente hacen falta muchísimas cosas más. Solo me gustaría mencionar un par de cosas porque no hay tiempo para más y Peláez me va a sacar del escenario, pero necesitamos recursos. Y hay un viejo sueño que es extraer los recursos minerales que necesitamos, no de minas, sino en parte del reciclaje y de las basuras, como digo, vertidos cero, pero también extraerlos del agua de mar, porque el agua de mar contiene una gran cantidad de minerales disueltos. Os he traído dos proyectos europeos, dos proyectos de Horizon 2020, que están trabajando para intentar convertir eso en realidad y para hacer que sea rentable económicamente. No estamos ahí todavía, pero se está trabajando. Se quiere coger el agua de mar, desalarla para sacar agua potable y de esa salmuera extraer un montón de minerales valiosos, incluyendo litio, galio, magnesio, etcétera, etcétera. No estamos ahí, pero nos acercamos. Bilbao también tiene ventajas porque evidentemente su pasado industrial hace que tengamos unos sedimentos muy ricos en minerales y hasta incluso algunas playas cercanas totalmente construidas a base de los restos de la producción industrial. Quizás podría ser especialmente productivo.
Es un proyecto a mucho tiempo y está lejos de conseguirse, pero cuando Bilbao decidió construir una catedral e invirtió 100 años en hacerlo, no era porque fuese fácil, ni sencillo, ni barato. O cuando se planteó reformar la ciudad y construir algo como el Guggenheim, tampoco era sencillo ni barato. Era porque decidió que su futuro estaba marcado por un logro importante que se permitiese, que tenía que construir a lo largo de los años. ¿Quién sabe si desarrollar la tecnología suficiente para convertir este pequeño lugar del planeta en una colonia casi independiente y luego poder llevarlo al espacio podría ser esa idea a 100 años vista que Bilbao necesita como su siguiente objetivo? Muchas gracias a todos. Por los pelos.